Es sábado 1 de noviembre de 2025 y estamos en Semanario Judicial. La nueva Suprema Corte atrajo amparos por lo que se pronunciaría sobre derechos fundamentales del pueblo wixárika. Solicita el órgano de administración judicial una ampliación presupuestal para el pago de indemnizaciones a personas juzgadoras. Inaugura ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ofrenda ancestral. Le presentaremos trabajos especiales en torno al Día de Muertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. En los próximos minutos le vamos a presentar el resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó a lo largo de esta semana. Por supuesto, saludamos a mi compañera Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y precisamente esta semana el Pleno de la nueva Suprema Corte atrajo un amparo por el que se pronunciaría sobre los proyectos mineros en Wirikuta, territorio del pueblo de Wixárika. En otro asunto, declaró válido el límite a las comisiones que cobran las Afores. Esta semana, por solicitud del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia atrajo amparos por los que se pronunciaría sobre derechos fundamentales del pueblo wixárika. En concreto, la nueva Suprema Corte determinaría si los proyectos mineros en Wirikuta comprometen de manera directa y grave la identidad cultural, la libre determinación y autonomía, la consulta previa libre e informada, la espiritualidad y la libertad religiosa, así como el derecho a un medio ambiente sano y al agua del pueblo wixárika. En otro asunto, protegió el derecho a la identidad de las personas al invalidar requisitos excesivos que condicionan la expedición de pasaportes. Dichos requisitos están en el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes para las actas de nacimiento extemporáneas, es decir, las que se registraron después de 3 años de que nació la persona y que son solicitados para acreditar la validez del documento. Vulnera de manera particular y diferenciada a personas y grupos situados en contextos rurales, indígenas o en situaciones de marginación. No solo representa una carga desproporcionada a estos grupos, sino también ignora las realidades contextuales que limitan su capacidad para cumplir con tales requerimientos. Es impresionante, pero a estas alturas de la vida todavía hay hermanos y hermanas que no cuentan con actas de nacimiento. No solo 3 años, sino muchos años después logran acceder a este documento de identidad con los requisitos excesivos que solicita, pues prácticamente deja fuera a un gran número de compatriotas de acceder a un pasaporte. Por otra parte, declaró válido el límite a las comisiones que cobran las Afores, tope establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Negó amparar a una empresa que alegaba la inconstitucionalidad de la norma que sujeta las comisiones a un máximo que resulte de promediar los cobros de comisiones en Estados Unidos, Colombia y Chile, con lo que se redujo la comisión que podían cobrar. Para Plural TV, Mario López Peña. El órgano de administración judicial aseguró a jueces y magistrados en retiro que se cumplirá con el mandato del artículo 10º transitorio de la Reforma Judicial de 2024 en el pago de indemnizaciones. Tras las protestas de personas juzgadoras en retiro y que causaron baja derivado de la reforma al Poder Judicial por la falta de pago de indemnizaciones, el órgano de administración judicial les informó que ya solicitó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. El Pleno destacó que en el pago de liquidaciones pendientes se incluirán las partes proporcionales de aguinaldo y periodos vacacionales correspondientes al año en curso. Refrendó su compromiso con jueces y magistrados retirados de cumplir con el mandato del artículo 10º transitorio
de la reforma judicial del año 2024 respecto al pago de indemnizaciones. Se acordó realizar una reunión de seguimiento en 2 semanas para conocer los avances. Adicionalmente, se detalló que respecto de las pensiones complementarias, el órgano de administración judicial lleva a cabo el procedimiento de depósito mensual sin contratiempos, atendiendo de inmediato aquellos casos en los que se manifieste algún problema bancario o de otra índole administrativa. Reiteró su total disposición y apertura al diálogo para dar seguimiento a cualquier tema de interés común, tal y como lo han confirmado públicamente asociaciones y frentes que agrupan a dichas personas juzgadoras. Para Plural TV, Jesús Daza. Y en entrevista para el programa La Escucha en Pleno de Plural TV, la ministra Ortiz Alf conversó sobre el estudio del derecho, la importancia de la familia y la defensa de los derechos humanos. Amar y servir con justicia es la motivación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz. Así lo expresó durante la entrevista realizada por el director de Plural TV para el programa La Escucha en Pleno, transmitida el domingo. La ministra conversó sobre diversos tópicos de su vida, del nacimiento de su gusto por el estudio del derecho, de la importancia de la familia, su defensa por los derechos humanos y las dificultades que como mujer enfrenta en este ámbito. Las mujeres no podíamos contratar si no teníamos la autorización, si estábamos casados, de nuestro esposo o de nuestro padre si no estábamos casados. Es decir, no podíamos tomar las decisiones sobre la administración de nuestros bienes. Estudio, profesionalismo y sacrificio son los ejes que han guiado la vida de la ministra Ortiz Alf y que la han impulsado para llegar al máximo tribunal del país. Está en mi mente, en mi corazón, el utilizar todo el conocimiento que he adquirido. ¿Y para quién? Para los demás, porque no es una profesión, es una profesión que se vive. También habló del valor de la amistad, de su gusto por la música, de Mozart, de Agustín Lara, del cine y de su gratitud hacia la vida. Hay que ser felices porque la vida es muy corta y para eso no hay mejor camino que el de la propia satisfacción y enorgullecerse de lo que está haciendo uno en su vida personal. La ministra Loretta Ortiz enfatizó sobre el privilegio de haber sido catedrática y de enseñar a las nuevas generaciones sobre el mundo de la justicia. Al final, aseguró a la ciudadanía que siempre contarán con una ministra que velará por los derechos humanos. La ministra Loretta Ortiz y el ministro Espinosa Betanzo coincidieron en la necesidad de capacitar a los operadores jurídicos en derechos de las infancias. Esto durante el primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La ministra Loretta Ortiz Alf aseguró que esta nueva Suprema Corte de Justicia está comprometida para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Esto dijo frente a la previa integración, particularmente de la extinta segunda sala. Recordó un caso en el que votó en contra y en el que un hombre fue restituido en su plaza de profesor luego de ser acusado de cometer un delito sexual contra una niña de 3 años. El argumento de los otros ministros era que la niña no habló, que no dijo una sola palabra, que fue la madre la que expuso, pues presentó la denuncia, fue a la escuela, etcétera, 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 etcétera. Y que se ve en el acta, incluso en las actas, y en las declaraciones, que la que declaró fue la madre. Y yo les dije, es increíble, después de haber sido abusada una niña de 3 años, y en este caso yo vi a la menor de edad. La niña realmente no podía hablar. ¿Qué fue lo que pasó 3 meses después? Lo que pasó fue que abusó de otro menor.
En el primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que las personas juzgadoras tienen como reto proteger y garantizar los derechos de las infancias que están expuestas con el uso de dispositivos electrónicos que recurren cada vez más a la inteligencia artificial. Sabemos que la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes traen un celular, traen un dispositivo, ¿cómo le llaman?, electrónico inteligente, y a veces el simple hecho de que tengan la posibilidad de acceder a pues les permite en ocasiones aportar información, a veces sin tener la posibilidad sus padres o sus tutores de tener una revisión constante y permanente, y también puede ser un riesgo. Coincidió con la ministra Ortiz Alf en la necesidad de capacitar a operadores jurídicos respecto de los derechos de las infancias. Para Plural TV, Mario López Peña. En el ejercicio del derecho tenemos el deber ético de ser empáticos con las personas, expresó el ministro de la Suprema Corte, Irving Espinosa Betanzo, durante una entrevista para la plataforma de Buenas Fuentes. Justicia sin corrupción es el compromiso de trabajo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinosa Betanzo. Se trata, afirmó, de un nuevo poder judicial que escucha, que dialoga, de puertas abiertas. Echar a andar este elefante que es la justicia que es necesario, pero que camina lento y camina despacio, pero que queremos que camine más rápido. Reflexionó sobre diversas temáticas de relevancia para nuestro país, como la ley de amparo, la consulta a personas con discapacidad o la reforma al Poder Judicial, en donde dijo, con el paso del tiempo, tocará a la ciudadanía hacer su evaluación. Hay veces que no, el problema no es de cómo está escrita la norma jurídica. A veces el problema es cómo se usa la norma jurídica, ¿no? La mala práctica a veces, o la buena práctica, también depende mucho de los operadores jurídicos. Así, subrayó el deber ético que se debe tener frente al ejercicio del derecho, como camino para ejercer la justicia. El deber ético que tenemos es ser empáticos con las personas. Claro que a lo mejor no es posible ponernos tal cual en los zapatos de, como se dice coloquialmente, de las otras personas, o que es lo que yo les decía, a veces es muy difícil mirar la realidad desde la realidad de las otras personas, pero sí eso nos puede generar un grado de empatía. Al final de su conversación en la plataforma de Buenas Fuentes, con Pepe Fuentes y Tomás Melo, el ministro Espinosa Betanzo destacó la defensa del ejercicio de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Estamos en Semanario Judicial, vámonos rápidamente a una pausa e inmediatamente volvemos. Al regresar, nuestra sección Derecho a la Cultura rinde homenaje de Día de Muertos a la artista Amalia Hernández. El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inauguró la ofrenda ancestral del Día de Muertos en la sede del Alto Tribunal. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Estela Ríos invitaron a todas las personas a visitar la ofrenda ancestral que fue colocada en el edificio sede del máximo tribunal. Queremos invitarlos a todas y a todos a que nos visiten. La Corte ha construido de manera colectiva un altar a nuestros difuntos, ahora que estamos cercanos a las fiestas en que nos van a visitar. Se trata de un altar que ofrenda a todos los que se nos han adelantado, a todos aquellos que han contribuido para construir un sistema de justicia en este país. Es un altar que está inspirado en la cultura del pueblo Popoluca, el pueblo náhuatl del estado de Veracruz. Qué bueno que esa tradición permanezca, porque honrar a nuestros ancestros y reivindicar nuestro origen con nuestro corazón nos llena
de alegría y de contento. Y qué bueno que se conserven esas tradiciones, son nuestras y tenemos que hacer que permanezcan por siempre, porque eso es lo que nos distingue de las demás culturas. El altar fusiona elementos de diversas culturas de Mesoamérica como la olmeca, mexica de los pueblos náhuatl y popoluca del sur de Veracruz. Utiliza elementos tradicionales como la flor de cempasúchil, alimentos, semillas y objetos como una forma de nutrir el espíritu de los difuntos en su viaje al más allá. Esta representación simboliza la unión del cielo, la tierra y el inframundo, los 4 puntos cardinales concebidos como portales del tiempo y el espacio. Con imágenes de Raúl Mendieta para Plural TV, Laura Murillo. Y este año la mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México está inspirada en los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y en la cosmovisión mexica del peregrinaje desde Aztlán, muerte y continuidad cultural. El camino al Mictlán, la entrada al río custodiada por Xoloescuintles, las 9 pruebas que se tienen que superar para llegar al mundo de los muertos. Todo esto representado por esculturas monumentales en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México que engrandecen la llegada de los difuntos el próximo 1 y 2 de noviembre. Es una tradición bellísima de nuestro país que afortunadamente hemos venido reivindicando y ahora pues hacen estas figuras monumentales preciosas. Entonces pues es una oportunidad de estar en contacto con nuestras tradiciones. Caminando entre los muertos, los vivos nos regocijamos de nuestras tradiciones, de nuestros colores, de nuestra música, que emociona el alma y que nos llena de orgullo ante el resto del mundo. Sí, pues es un buen momento además también de conectarnos con nuestros antepasados, nuestra gente querida que se ha ido a través de estas tradiciones y es... creo que nos educa a las generaciones que no crecimos en estas tradiciones, sobre todo ahora los más jóvenes, los reeduca, los conecta con este corazón popular de un México ancestral precioso, de colores y muy espiritual además. Una tradición que rompe fronteras y que atrae al turismo latinoamericano, europeo, oriental, de todo el mundo. Ver la tradición de ustedes me parece hermoso porque ven la muerte con alegría y la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos que han fallecido. Una tradición de nuestro pasado prehispánico, de nuestro presente que nos engrandece y que preserva nuestra cultura en el futuro. Ojalá fuera permanente este colorido, esta belleza. Entonces ahorita pues salir a la plaza, ver a la gente, disfrutar estos ratitos de fiesta cotidiana, pues es muy lindo. Para Plural TV, Citlali Pérez. Entre el color de la flor de cempasúchil y trajineras en Xochimilco se honra a los que ya partieron. Entre la leyenda de La Llorona y la danza de los chinelos, Xochimilco vive un ambiente de tradición y costumbres ancestrales con el inicio de la temporada del Día de Muertos. Aquí en este embarcadero tenemos la leyenda de La Llorona, la Cihuacóatl, y en otros embarcaderos hay varias puestas, aparte de que vienen a disfrutar lo que es la ofrenda que se hace en el centro de Xochimilco y igualmente la vendimia de las plantas. En el lugar, que se ilumina con la magia de los colores de las trajineras y la planta de cempasúchil, la diputada Erika Rosales destacó la importancia de preservar las tradiciones de Xochimilco como patrimonio cultural de México. Un ícono en el tema cultural por la oferta de obras de teatro puestas en escena, calavereadas, ofrendas monumentales, y es una manera muy diferente como se vive aquí en Xochimilco por ser un pueblo originario y sobre todo por el tema de la defensa de usos, costumbres y tradiciones. Durante un recorrido en trajinera que culminó en la pirámide de La Llorona, se mencionó que la zona no solo celebra este día con obras de teatro y calavereadas, sino que rinde homenaje a la vida, a la memoria y a la alegría que los une como pueblo.
Nosotros organizamos una mega calavereada hace ya más de una década en el pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. Es una calavereada donde invitamos a todas las familias. En medio de color y tradición, Xochimilco demostró una vez más que sus canales son el reflejo de un pueblo que sigue honrando a sus ancestros y manteniendo viva la esencia de México. Las ofrendas en casas, al interior, la recepción de las ánimas, que es la creencia de los habitantes, que llegan el primero los pequeños, el dos los grandes. Los niños salen a pedir calavera tocando. Aquí en Xochimilco se acostumbra que los niños piden calavera pasando casa por casa, rezando. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Xochimilco celebrará el Día de Muertos con teatro, música y tradición. Para Plural TV, Rosy García. Y pese al complicado contexto que enfrentan productores y vendedores de cempasúchil, con el inicio de la celebración del Día de Muertos, comienza también la venta importante de esta flor. En México se percibe ya el olor a copal, pan, maíz, piloncillo, atole, la tradición por recibir en nuestro hogar a quienes ya se adelantaron en el camino, nuestros seres queridos, la celebración en náhuatl del Micalhuitontli. Y con esta celebración comienza también la venta de la flor más representativa de la fecha, el cempasúchil. Sí, es una planta que aunque florea de forma natural en esta época, se puede producir en todo el año. Le digo, en otros países la cultivan a lo largo del año. Aquí en México, como es muy tradicional y muy característica para la venta del Día de Muertos, se programa para que salga en ese lapso de 15 días. Se trata del color amarillo y naranja que viste a todo México, el color de la tradición de una fecha especial, 1 y 2 de noviembre. Sí, aquí en México se producía cempasúchil en otras temporadas y se ocupaba para extraer de la flor el pigmento, y este pigmento pues, se le daba como alimento ya procesado en croquetas o en galletitas, por ejemplo, a los pollos. Entonces agarran su piel una tonalidad más naranja, la yema una tonalidad más naranja, y también se procesaba el pigmento para cosméticos y muchas otras cosas. La industria en México de esta flor era muy alta. Sin embargo, con el paso del tiempo fue decreciendo hasta ser desbancado por China, quien actualmente es el mayor productor, encasillando a nuestro país solo a la producción ornamental. Y entonces traíamos un proyecto de vender planta en florerías. Entonces llegaron con unos diseños, con unas muestras de planta, y íbamos a las florerías. Y entre esos venía un cempasúchil y llegamos a las florerías y decían, bueno, esta sí me gusta, la orquídea me gusta, el anturio está bonito, las violetas, pero cempasúchil no. Aquí imagínense regalar cempasúchil un 10 de mayo, un día del amor y la amistad, la gente va a decir, oye, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Aún así, el cempasúchil que se vende en nuestro país tiene el sello de hecho en México. Donde por ahí alguien dijo, China nos está invadiendo de cempasúchil. De que venga cempasúchil en planta terminada a México de China es imposible. Se meten en contenedores, ahí se haría una especie de microondas entre la mezcla de calor y de humedad. La planta llegaría cocinada, maltratada, rota, y por avión igual, ¿no? Entonces, no es imposible que haya cempasúchil de procedencia o de producción china llegando a México. Aparte, por cuestiones fitosanitarias, no pasaría. Garantizado, somos productores y aquí se vende la flor de cempasúchil, sembrada en México. Este es el africano y tiene una particularidad que tiene muchos pétalos, pero si lo alcanzan a apreciar aquí, sus pétalos son en forma de cucurucho. Entonces, muchas veces con la temporada de lluvias se puede cargar de tanta agua que hay veces que las flores se llegan a romper del cuello, porque el cuello es muy frágil. Para Plural TV, Citlali Pérez. La central de abasto de la Ciudad de México celebra romería con calabaza y cempasúchil.
reúne a productores de Michoacán, de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y del Estado de México. Si usted está buscando variedades en cempasúchil, calabazas o camotes para la colocación de la tradicional ofrenda de Día de Muertos, le recomendamos visitar el corredor ecológico de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en donde más de 400 productores y comerciantes ofrecen sus productos a precios justos para mantener vivas las tradiciones. Nosotros somos productores, la planta tiene un proceso de 3 meses. Desde la germinación de su semilla hasta el trasplante a la maceta. Muchos le dicen la flor de 1000 pétalos, es una flor tradicional que pues muchos mexicanos se las llevan a sus altares para distinguir el aroma y para esperar a sus difuntos. Actualmente se encuentra en el corredor ecológico, en la periferia de la Central de Abastos, entre Eje 5 y Eje 6. Este lugar es nuevo, hubo una reubicación. Estamos funcionando las 24 horas durante toda la semana. En la romería pueden encontrar variedades de flor de cempasúchil, mini, clemolito, en maceta o flor de corte. Aquí venimos constantemente, año con año, venimos a comprar nuestras flores para nuestros altares. Es el olor que reciben nuestros queridos muertitos. Tenemos la idea de que ellos con ese olor llegan a la casa. Encuentra variedad de precios, muy buenos precios. No pagamos exceso, pagamos lo justo. En la Central de Abastos también puede visitar la zona comercial de una gran variedad de calabazas y camotes que aún con las pérdidas de cultivos por las inundaciones fue posible ofrecer al público. Lo mismo que venimos haciendo, vendiendo camotes y calabazas y ya hay unas canelitas y eso hay, piloncillos, sí, hay para el complemento para las calabazas. Muchas pérdidas, se perdieron cosechas, se perdieron, ¿cómo te diré? Muchos cultivos se perdieron, hubo muchísima lluvia, pero de esa lluvia algo quedó. Las distintas variedades de camotes y calabazas provienen de Michoacán, Chihuahua, Puebla, Guanajuato principalmente. Con imágenes de Eduardo Chávez y Sergio Vallejo, para Plural TV, Laura Murillo. Y maestros del Faro Cosmos se preparan para participar en el desfile del Día de Muertos entre vestuarios y cartonería. En cartonería es muy sencillo, se hace un molde de cartón básico y se empiezan a agregar capas de periódico que se aplican con engrudo y después de papel craft. Y así pueden ir una capa completa. Es el arte de transformar cartón, periódico y alambre en piezas de enorme valor que el próximo sábado lucirán en el gran desfile del Día de Muertos 2025. En este caso a mí me tocó ser guerrero y como guerrero debo de llevar un escudo que ahorita estoy trabajando. Maestros cartoneros del Faro Cosmos trabajan a marchas forzadas para terminar los carros alegóricos que participarán en el tradicional recorrido que comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y concluirá en el Zócalo capitalino. Para crear los cráneos gigantes, utilizan moldes hechos con unicel y cinta canela. Se desmontó y es lo que están haciendo acá mis compañeros. Ya que se desmonta, se empieza a pegar otra vez con periódico acá para que ya quede el cráneo en su forma. Detrás del diseño de los carros alegóricos del Faro Cosmos está la idea del maestro cartonero Jonathan Castellanos, quien este año decidió plasmar un toque de la cultura mexica. De hecho, la idea justamente hacer este híbrido, ¿no? Entre un poco simulando o recordando, mejor dicho, a nuestro pasado, ¿no? Que es toda esta parte mexica, y la otra parte justamente es esta parte contemporánea.
En el taller de vestuario trabajan en los atuendos para los trabajadores del Faro que participarán en el desfile del Día de Muertos. Lo que estamos haciendo son huipiles. Para el desfile de Día de Muertos van a ser 69 para las mujeres y estamos haciendo para los hombres 14 vestuarios que llevan una capa y llevan taparrabos. En la planta baja de lo que fue el Cine Cosmos, ya van tomando forma los carros alegóricos para el desfile del próximo sábado, en el que se recordará a los muertos y también a las culturas originarias de nuestro país. Para Plural TV, Juan Carlos González. Y en ese marco, el Museo Memoria y Tolerancia inauguró Teuchitlán Acto de Memoria, una ofrenda dedicada a las personas que perdieron la vida en el Rancho Izaguirre. Entre flores y velas, las víctimas que perdieron la vida en el Rancho Izaguirre fueron recordadas para darles algo que les ha sido negado: memoria, dignidad y voz. Con esta ofrenda, el Museo Memoria y Tolerancia evoca la vida de aquellas personas que vieron truncados sus sueños al ser víctimas del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en el país. No podemos olvidar que hombres, mujeres y niños a los que les extraen los órganos, están siendo obligados a integrarse al crimen y si se niegan, acaban en las fosas clandestinas de lugares como el Rancho Izaguirre. La ofrenda retoma datos del libro Testigos del Horror de la periodista Sandra Romandía, centrado en los testimonios de sobrevivientes del Rancho Izaguirre sobre las estrategias de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación. Pareciera que el Estado mexicano no hace nada. Si no está en colusión, está en una omisión, en una negligencia permanente y ha permitido que durante todos estos años esté operando un sistema sofisticado de reclutamiento, secuestro de jóvenes al servicio de esclavitud del crimen organizado. Ropa de mujer y hombre apilada en desorden, 3 hornos con huesos calcinados, mochilas, zapatos amontonados, un cuaderno con nombres, carteras vacías y algunas identificaciones fueron parte de los hallazgos de madres buscadoras que transmitieron en vivo al ingresar al rancho. De acuerdo con sobrevivientes, el centro de exterminio llevaba 14 años en operación cuando fue descubierto. 14 años en los que es imposible definir los cuerpos calcinados. Esta ofrenda es un llamado a la no normalización de la muerte en estas condiciones, a la indignación y la exigencia de justicia. Teuchitlán, acto de memoria, altar en honor a quienes perdieron la vida, la libertad y la dignidad en el Rancho Izaguirre. Con imágenes de Irwin Martínez y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Laura Murillo. Y en Derecho a la Cultura, la Universidad del Claustro de Sor Juana rinde homenaje a su tradicional altar de muertos a la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández. Amalia Hernández dedicó su vida a mostrar la riqueza cultural de México. A través de la música y el movimiento, convirtió la danza en un vehículo de identidad nacional que trascendió fronteras. Ahora, la Universidad del Claustro de Sor Juana le rinde un homenaje con su tradicional altar de muertos. Amalia Hernández no nada más fue una gran artista, sino que fue una de las mejores y mayores gestoras culturales que ha dado el país en los últimos años. Amalia Hernández fungió como la embajadora por excelencia de nuestra patria en cada continente y cada rincón del mundo, teniendo como sede el Palacio de Bellas Artes, en donde en los más de 70 años que ha estado ahí el ballet folclórico, ha sido visitado por casi 50 millones de seres humanos. Se trata de una extensa instalación que representa una de las obras clásicas que llevó a escena, Las Amarillas, el ballet folclórico que se baila en los pueblos de Cirándaro y Altamirano, en la zona de Tierra Caliente guerrerense,
ya sea en las fiestas tradicionales del patrono del pueblo, en fandangos, bodas y cumpleaños. El altar de muertos es resultado de 3 meses de trabajo, en los que se detallaron diversos aspectos, como incluirle cabellos a las piezas de cartonería. El reto, en esta ocasión, fue darle movimiento a la rigidez del cartón, dando una sensación de vivacidad a los esqueletos. Es un trabajo que forma parte de los esfuerzos de la Universidad del Claustro de Sor Juana para difundir y compartir la riqueza cultural de nuestro país. Uno de los ejes del claustro es justamente eso, es la responsabilidad social, y no puede haber responsabilidad social sin cultura. Entonces la cultura, a lo largo de los años que llevamos funcionando desde 1979, ha jugado un papel sumamente importante, teniendo como resultado un promedio de 200 actividades artísticas y culturales. Cabe destacar que todas ellas gratuitas, que van desde recitales hasta óperas, hasta presentaciones de libros, y los altares de muerto, que han estado dedicados a personalidades como Juan Gabriel, María Félix, Frida Kahlo, Dolores del Río, Luis Buñuel y ahora, por supuesto, Amalia Hernández. A un cuarto de siglo de su partida a otro plano de la existencia, Amalia Hernández nos deja un legado imbatible, al haber elevado la danza folclórica mexicana al nivel de arte universal, preservando no solo las raíces de nuestra cultura, sino también proyectándolas al mundo entero. Como actividades complementarias del Día de Muertos, el antiguo hogar de Sor Juana Inés de la Cruz tendrá visitas guiadas por sus instalaciones, declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También tienen oportunidad de visitar los espacios arquitectónicos, y principalmente que aquí fue donde Sor Juana Inés de la Cruz vivió, escribió algunas de sus obras, y se le atribuye que aquí también falleció. Y principalmente que nos expliquen cada uno de los espacios con los que cuentan, ¿no? Ya nos llevaron allá atrás hacia lo que fue la capilla, nos llevaron al patio de las ruinas, o sea, con una explicación muy clara. Nos encantó también la ofrenda, las instalaciones que pusieron ahí, la iluminación está padrísima. Además, el próximo 4 de noviembre se inaugurará una muestra con 14 prendas alusivas a las danzas y bailes folclóricos del país. Serán 6 piezas de la colección del Ballet Folclórico de México, que fueron utilizadas en diversas presentaciones, y 2 más que pertenecen a la colección personal de Amalia Hernández. Con imagen de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Jesús Daza. Ya nos vamos, pero le invitamos este domingo a las 22 horas a ver el programa La Escucha en Pleno, conducido por el maestro Mardonio Carballo, quien tendrá como invitado al ministro de la Suprema Corte, Irving Espinosa. Y este lunes a seguir la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Pásela muy bien, muchas gracias. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.